les va? Muy bienvenidos a la segunda edición. En la pantalla de TV estamos en vivo con toda la actualidad parlamentaria, en vivo hasta las 14:30. Y todo lo que quieran saber de lo que está pasando en el Congreso pasa por esta pantalla, así que bienvenidos sean ustedes. Y también bienvenidos mis compañeros, Leo Fredes, Martín Di Natale, con mucha información para compartir. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Buenas tardes para ustedes. Sí. Con una temperatura amena, ¿no? Agradable, Sí, así es, Meli. 21, 22 anda. Sí. ¿Usted está por cumplir años, Fredes? Tengo cumpleaños, sí, ¿Viste? muy Yo me bien. acordaba. Sí, No sé por qué me vino Lo esa... que pasa es que este año no nos toca, me parece, juntos porque es un viernes. Pena. Qué pena la mía porque Fredes por ahí nos agasajaba con una torta. Puedo pedir venir, puedo mira. pedir un cambio de horario para estar Yo creo con que es vos. conveniente. Sí, Yo creo que es sí. conveniente. Lo estaba pensando, sí, ahora lo Sí. termino. ¿Es ahora estos días? El viernes 15. El viernes 15, ¿viste? Anótelo, Di Natale, así no queda mal. Claro. Anota en la así me agenda. saludan. Perfecto. Y mañana también, digamos, de cuestiones vinculadas al calendario, se reúne la bicameral, ¿no? De Así tratamiento es. de DNU. Sí, están en la lista de invitados tanto el jefe de gabinete Nicolás Pose como el ministro de Economía Caputo. No sabemos si van a ir. Todo indica que irían. No hay fecha todavía concreta, pero desde el Gobierno Nacional están diciendo que no habría inconvenientes en que vayan estos dos funcionarios, un poco para explicar los alcances del DNU con 300 artículos. Parte de ese DNU, recordemos que está cuestionado por la justicia, otra parte ya está en vigencia, pero bueno, eso forma parte del debate de la comisión bicameral. Ok, o sea que empezarían a desfilar por la bicameral funcionarios. Sí, totalmente. Y desde la Casa Rosada están abiertos a que los funcionarios vayan a explicar los alcances de este decreto. En principio estos dos, todavía el ministro del Interior Guillermo Francos no fue convocado, o por lo menos no está en la lista de invitados, pero desde el Gobierno Nacional dicen que no habría inconvenientes en que vayan a defender ese decreto tanto Caputo como Nicolás Pose. A ver, cuando fue el debate por la ley de bases, primero tuvo esta misma modalidad, ¿no? Primero fueron citados algunos ministros que ahí explicaban por qué hacía falta básicamente achicar el Estado en algunas áreas, o porque en ese sentido hacía falta facultades delegadas, previamente para eso de decretar la emergencia. ¿Está previsto también en esta bicameral tal vez que desfilen personas que puedan verse afectadas por parte de la sociedad civil? Porque cuando fue el debate en el plenario de comisiones por la ley de bases, medio como que mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, Claro. hablaban en relación a cada una de las actividades, diciendo si les parecía que podía mejorar o perjudicar su actividad, pero también en algunos casos mencionaban el DNU. Por eso pregunto si de pronto esto está previsto. Sí, Meli, porque el DNU también, acordate que un artículo de la ley bases era el DNU. Entonces, de ahí se tomaba también esto de que como está incluido también se puede hablar. En el artículo 400 y pico, me parece que era, decía, bueno, incluyase los alcances del DNU 70 del 2023. Entonces, por eso se daba el debate. Lo que me parece que están jugando también con los tiempos y algún sector político va a querer que este tratamiento de la comisión dure bastante y otro sector político, de hecho ya lo hizo, está pidiendo que se lleve al recinto, que se lleve al plenario, que se vote por todo el cuerpo porque los plazos están cumplidos. Y otra vez terminan siendo la balanza que va a definir todo esto, los bloques del medio de los gobernadores. Sí. Ahí va a estar la clave, de decir hasta cuándo este bloque intermedio, que tiene 3 o 4 representantes en la comisión bicameral, de los 16 que la integran, diga, bueno, hasta acá se llegó la agenda y ya se agota el debate en comisión. Me parece que si es por el oficialismo, podría haber 4 o 5 semanas de reuniones. Claro. Sí, probablemente, y para alguna de las oposiciones, porque a veces cuando uno dice oposiciones, Claro. ¿quién? Bueno, para Unión por la Patria, la idea sería pasar directamente al recinto con Claro. con Claro, este porque decreto. recordemos que Espera, Martín, que Sí. hay que resolver una cuestión con tu micrófono, pero No, estaba lo que- diciendo que tiene Claro. una mayoría cómoda la gente de la Libertad Avanza y sus aliados. Sí, no tan cómoda, diría. Tiene una mayoría, no lo quiero contradecir a Martín, pero No, están... pero está bueno que si se contradicen que sea al aire. Entonces, por lo menos, Sí, si se van a sí. contradecir, como diría el amigo Chiche Helblum, todo al aire
Y cuando Martín... Extraño las contradicciones con Cantando, pero bueno, Claro, ya volverá. Claro, ya volverá. Sí, seguramente nos volveremos a cruzar. No sé si él querrá. No sé. No sé porque ya encontró como otros rumbos, ¿viste? No sé. Bueno, me No. estás diciendo, no tan amplia no la... tan amplia, me parece que la... están 6-6 de los 16, están 6-6 de cada lado, entre Unión por la Patria, que son puros, y se considera la Libertad Avanza, el PRO y el salteño Romero como un bloquecito de 6, y después están los 4 que definen, que ahí tenés 2 provinciales y los 2 radicales. Están muy parejos, lo que pasa es que como le quedó la presidencia a la Libertad Avanza, tenés el que te desempata en nombre de la Libertad Avanza. ¿Y por qué decíamos que al oficialismo le conviene dilatar un poco o hacerlo minucioso al estudio en la comisión? Porque mientras no sea rechazado por las 2 cámaras, el DNU sigue vigente. Es que el DNU está vigente y en caso incluso que fuera rechazado, tampoco vos podés ir retroactivamente y revisar lo que quedó vigente mientras estuvo vigente. O sea, vos siempre podés ir hacia adelante, pero no vas a ir para atrás. Entonces ahí después entra en juego esta famosa expresión que habrán escuchado de, bueno, ¿cuál es, digamos, el riesgo de legislar bajo DNU? ¿Qué pasa con la seguridad jurídica respecto a aquellas cosas que quedan aprobados hasta tanto la justicia diga, bueno, un momentito, un segundo, hay un amparo, le damos lugar? Entonces, hay un montón de aspectos donde seguramente vos creas que estás avanzando como gobierno porque te estás asegurando que lo puedes hacer por decreto, sin embargo después eso tal vez no subsane aquello para lo cual vos fundaste ese decreto, porque si después puede meterse la justicia y ir poniendo distintos paréntesis en ese decreto, bueno, entonces no es tan cómodo legislar bajo esa modalidad. El capítulo más cuestionado en términos judiciales es el de reforma laboral. Claro. Recordemos que fue presentado un recurso de amparo por parte de la CGT, se le hizo lugar, un fallo judicial que determinó una cautelar, esto es, por ahora no se puede poner en práctica toda esa reforma que planteaba el gobierno en ese decreto, y hay como un stand-by hasta que se defina la cuestión de fondo, que la cuestión de fondo en realidad es justamente si se avala o no el decreto por parte del Congreso de la Nación. Claro. Hasta tanto no haya rechazo o aval del Congreso, bueno, esta reforma que impulsaba el gobierno en este decreto queda sin efecto. Pero el resto, como bien vos decís, Meli, gran parte del decreto está, por ejemplo, el tema de las obras sociales, la de regulación de obras sociales, que ya avanzó por medio de una instrumentación de resoluciones. Hubo todo un anuncio del gobierno en relación a ese tema de regulación de obras sociales y de prepagas. Sí, pero también la justicia, perdón, Leito, que me meta ahí un minuto, también para aclarar, la justicia también ya ya se empiezan a presentar amparos ante la justicia para frenar los aumentos de las prepagas. Entonces, ya empieza a pasar lo mismo que con el capítulo de la reforma laboral. Claro, es eso lo que vos decís justamente, ¿no? Te iba a decir un ejemplo, alquileres, que es por ahí el más fácil y práctico para la gente. Vos tenías contratos de 3 años, que era lo que estaba vigente. Cuando viene el DNU te vuelve a lo histórico de 2 años, todos los meses que el propietario y la inmobiliaria quieran de depósito, anticipo y todas estas condiciones. Todo lo que quieran pedir. Sí, todo lo que se quiera pedir el propietario, el plazo que quiera pedir el propietario, no da un plazo de actualización del aumento del alquiler, digo. Puede ser cualquier plazo. Bueno, si vos desde que salió el DNU, que empezó el 29 de diciembre, hasta ahora que sigue vigente, lo arreglaste que tiene que ser mensual o bimestral el aumento, no es que mañana, porque se deroga el DNU y se vuelve a la ley anterior, los aumentos van a pasar a ser semestrales o cuatrimestrales, que era lo que estaba diciendo la última legislación. O sea, va a seguir teniendo los aumentos que se arreglaron en este periodo ventana en el que estuvo vigente el DNU. Bueno, ahí vos traes un caso también donde, independientemente de que existió una ley, el mercado de alguna manera terminaba haciendo lo que podía, más allá de esa ley, o lo que quería, estoy siendo buena, y tenés como rápidamente cuando sobre todo se levantó las restricciones de aislamiento de la pandemia y empezamos a tener mucha recepción de turismo, empezó a
florecer mucho más que antes los alquileres temporarios en dólares. Entonces ahí también tuviste otra traba importantísima, porque decís, bueno, no se podían hacer alquileres en dólares, no está permitido el subalquiler o el alquiler temporario. Sin embargo, es como terminó reaccionando el mercado, porque muchas personas, hasta que podían de pronto vender la propiedad, la tenían ahí en un mientras tanto, alquilándose a turistas en dólares por semanas o por días. Y fue un boom. Tal es así que mucha gente terminó viviendo de esa actividad. Exactamente, se fue mucho el mercado, sobre todo en las grandes ciudades y en las más turísticas, se fue para el alquiler temporario, se lo pretendió regular también desde el frente de todos, y también se intentó, como pasa en otras capitales internacionales que tienen que ver con el turismo, esto de ponerle un impuesto a la vivienda ociosa. Eso también circuló. También se intentó, sí. Ahora, del otro lado, Martín Yesa, el diputado del PRO, está proponiendo agilizar el tema de los desalojos, que era un proyecto que había presentado a CEF también del PRO, porque dicen, está bien, hay intenciones del otro lado, de la vivienda ociosa, de los alquileres turísticos, pero también pongan de este lado el desalojo exprés. Entonces, digo, todas esas colaterales que tenía la ley de alquileres y que la mayoría no salieron, también van a terminar jugando y van a terminar viendo a ver qué legislación se hace. Porque es un problema del mundo y de otras capitales que lo tienen, como las plataformas que en algunos lugares están prohibidas. Están prohibidas, pero igual es como los autos que funcionan por demanda de aplicaciones. Sí. O sea, están prohibidos, pero existen, sí, ¿no? O sea, yo misma les he contado que a mí me estafaron en Nueva York con un departamento de una plataforma, la plataforma de alquiler temporario. Vos decís, che, esto seguro que no pasa en otras partes del mundo, recontra pasa, la plataforma esta que todo el mundo conoce, departamento existía, pero en una posilga. Y sacaron fotos, le metieron Photoshop a la... Y después, después peor, cuando, o sea, listo, entré, viste, porque aparte de todo pagas por adelantado, sí. Entré, me fui a dar la vueltita al perro para pasear, cuando volví me habían cambiado la cerradura, cortado la luz, o sea, me sacaron con todas mis cosas. O sea, y entré con un tren de reclamo, que además ahí te dicen, no, esto está prohibido. ¿Qué reclamo? ¿Dónde vas a reclamar? Claro. Esto está prohibido, está todo prohibido. Bueno, claro. Finalmente, a fuerza de insistir, la terminé peleando. Pude entrar, pude sacar mis cosas, tenía pasaporte, todo. Recuperaste la plata, sacaste las cosas. Y la plata no me la querían devolver, me la querían reubicar en otro lugar, claro. En otro alquiler. Dije, no. Claro, sí, yo quería que no. Sí. Porque aparte, ¿quién te devuelve el daño que te produjeron? Sí, de todo el estrés y todo eso. Sí, y el estrés mismo, decir, porque fue una estafa. Pero bueno, y ahí me enteré que eso estaba prohibido, y sin embargo vos hoy abrís esa aplicación y de lo que más te ofrece es en las grandes ciudades del mundo, por lo tanto Nueva York, que no era que está prohibido y ahí está, y nadie lo regula. Bueno, ese es un tema que se viene, un debate de plataformas. ¿Y cómo lo regulás? No, pero teniendo en cuenta la impronta y el sello que tiene este gobierno, uno puede decir, ¿le interesa regularlo? Sí. A la Libertad Avanza. ¿Le va a interesar regular eso? ¿Por qué? No. Si es que libre mercado, entiendo que no. Privados, si es por su plataforma electoral, no. Creería que no. Y también de verdad creo que es muy difícil de regular. Y que para mucha gente hoy es una oportunidad de un ingreso, y que bueno, que si la propiedad le pertenece y la puede alquilar de esa manera al mejor precio, y del otro lado, en el mercado, hay alguien que lo paga, bueno, bienvenido sea. Bueno, vamos a ir adelante, porque ustedes saben que el viernes quedó inaugurado el periodo ordinario de sesiones con un discurso que brindó el presidente Milei, que duró más de una hora, duró alrededor de 70 minutos. Ahí, durante una gran parte de ese discurso, hizo como un raconto del Estado, el cuadro de situación en el que encontró al Estado, al país, a cada una de las dependencias. Hoy el vocero presidencial también se refirió a eso, con toda la cuestión de la denuncia de los seguros y todo lo que está pasando alrededor de la figura de Alberto Fernández y de su secretaria.
Y después, bueno, empezó a hablar de la agenda parlamentaria y de este famoso pacto del 25 de mayo, a donde quiere fijar una agenda a donde se puedan poner unos 10 puntos en común sobre los cuales fundar a esta nueva Argentina, pero ya con la consulta y la participación de los gobernadores. Leo, ¿con qué tema seguís vos? El tema que seguimos tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con lo que pasó en las últimas horas en la Cámara de Diputados, que fue... Un pedido de sesión, ¿no? Exactamente, un pedido de sesión especial para el miércoles que viene, primer ofensiva de la oposición. No llega desde Unión por la Patria, como se podía esperar. Unión por la Patria está más enfocado en el tratamiento del DNU en el Senado. Aquí el que mueve las fichas es Hacemos Coalición Federal, este bloque de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Córdoba Federal como principales actores. Y se trata de pedir una sesión especial para el miércoles que viene para tratar un proyecto de la Coalición Cívica sobre movilidad jubilatoria. Se pide que se trata el miércoles 13 y recordando, y la Coalición Cívica lo pidió, empezar a sacar proyectos que estaban incluidos en la ley bases. La movilidad jubilatoria estaba incluida y era uno de los temas, 3 o 4 temas que la trabaron hasta el final. Fue uno de los debates que estuvo en el tope junto con privatizaciones de empresas, junto con retenciones a las exportaciones y el tema de ver cuántas y cuáles eran las facultades delegadas. Bueno, entre esos 4 temas estaba justamente movilidad jubilatoria, porque el gobierno no quería ceder en lo que decía la letra original del proyecto y desde los bloques opositores indicaban que había que tratar de que los jubilados perdieran lo menos posible en lo que es el famoso empalme, que ya había pasado cuando fue la fórmula que tenía el gobierno de Cristina Kirchner al de Macri, y había pasado la misma situación cuando el gobierno de Alberto Fernández modifica la fórmula y fue el empalme de la fórmula de Cambiemos a la del Frente de Todos. Aquí también el tema del empalme es la principal discusión, es decir, qué pasa cuando se pasa de un régimen al otro y quedan 2 o 3 meses en el limbo que no son de un sistema ni del otro, y cómo se compensan. La Coalición Cívica en ese sentido dice, y vemos la placa anterior un segundo, que el objetivo es asegurar que los saberes sean actualizados mensualmente en función de la inflación. Es decir, sobre ese eslogan se basa el articulado que ahora sí vemos a continuación. Propone sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 para que en marzo del 2024 las prestaciones se actualicen en base a la movilidad prevista en el anexo de la ley que está vigente sobre el tema. Y plantea que la ANSES, encargada de lo que tiene que ver con el pago de los saberes jubilatorios, otorgue un 10% adicional en concepto de pago a cuenta de las prestaciones de abril de este año. Ahí está compensando con ese porcentaje un poco lo que es la pérdida, ya que esto, el proyecto o la iniciativa que tenía La Libertad Avanza en la ley bases, no lo contemplaba. Entonces, con el enunciado principal de que vamos junto con la inflación, la Coalición Cívica va enumerando este articulado. Vemos la siguiente. Las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme a la variación del nivel general del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, elaborado y publicado por el INDEC. ¿Y qué propone? Propone un retroactivo para las prestaciones, para la prestación de enero de 2024, y que la base de la movilidad sea a partir de marzo. Allí, con esta retroactividad, se está contemplando enero y febrero, que son los que quedan en el limbo, en el empalme, y ahí sí te la toma desde marzo con el IPC. Pero te está contemplando lo que es enero y febrero, que actualmente el gobierno lo está contemplando con el mismo sistema que lo finalizó el gobierno de Alberto Fernández, que es este bono que había sido de 55.000 en los últimos años, en los últimos meses del gobierno anterior, noviembre y diciembre, y que Javier Milei en su gobierno lo aumentó a 70.000, pero estamos trabajando con el sistema de bonos. O sea, no se está moviendo, básicamente se mueve poquito el haber y se compensa con los bonos. En ningún caso la aplicación prevista podrá producir la disminución de la prestación que percibe el beneficiario. Bueno, ahí también, si los números dan que lo que hay que pagar es menos, obviamente se sigue pagando lo que se pagó el último mes. Si el IPC o los índices que se toman y todos los porcentajes y fórmulas que se hacen terminan diciendo el jubilado tiene que cobrar menos, no, se mantiene el piso del último haber que se cobró. Y vemos ahora
¿Qué decía? Y te estaba comparando, Meli, lo que tiene que ver. El proyecto de la coalición cívica nos trae esto nuevo, o está diciendo en realidad lo que decían durante el debate junto con otros bloques, que querían que no se perdieran un par de meses, 2 o 3 meses en el empalme, que los jubilados no perdieran poder adquisitivo ahí. Y lo que decía el proyecto de ley bases era suspender la aplicación de la fórmula actual, se refería a la fórmula del gobierno de Alberto Fernández, votada en diciembre de 2020, y significa que el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos, eso decía el proyecto de ley bases, y decía, entre comillas, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Esta frase ahora quedó lejos en el tiempo y parece que fue hace 5 años, pero hace un mes y medio, durante el debate de la ley bases, este encomillado estuvo sobre la mesa, vino, iba a la Casa de Gobierno, venía, se hablaba con un interlocutor, con otro, bueno, era atender a los principales, atender a todos. ¿Por qué solamente a los principales, sino el que gana la mínima más uno no se le da atención? Porque en esa fórmula del gobierno, si decía atender a los demás bajos ingresos, decían, pero el que cobra 120.000 no le van a aumentar. Entonces la oposición decía, dejen sentado y aclarado que va a haber una atención y que se le va a poner la lupa a todos los jubilados, porque ganar 150.000 pesos, aunque no sea la mínima, es un monto insignificante al lado de lo que son los precios y la canasta básica. La ley de movilidad jubilatoria es un mecanismo por el cual los saberes se determinan por un índice que surge de sumar el 50% del aumento trimestral de la recaudación del ANSES y el 50% de la variación de los salarios. ¿Qué es esto? La fórmula de Alberto Fernández, de diciembre de 2020. ¿Te acordás? 50 y 50, sí, que se lo criticó fundamentalmente desde el PRO y desde Juntos por el Cambio, diciéndole, esta fórmula es peor que la que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Hay muchos gráficos dando vueltas que comparan cómo hubiera sido la del gobierno de Cambiemos, cómo fue la de Alberto Fernández, y en algunos meses da que perjudicó a los jubilados. Por allí termina no perjudicándolos porque, a diferencia del gobierno de Cambiemos, el gobierno del Frente de Todos lo compensaba con los bonos, pero los bonos estaban a tiro de una decisión del Poder Ejecutivo. Es decir, no estaban reglamentados por ley ni nada, era si el Poder Ejecutivo decía, quiero dar un bono, lo doy, si el otro no lo quiere dar, no lo da. Un tema de la movilidad jubilatoria siempre muy sensible, ¿no? Sobre el que casi no hay acuerdos. Exactamente. Y en un momento donde nadie tiene dudas que la peor parte de la crisis recae sobre los jubilados, ¿no? Porque además la canasta básica de los jubilados siempre es mucho más costosa que la canasta básica de un ciudadano que esté en una situación donde pueda todavía quedar incluido en el mercado productivo. El jubilado ya aportó, ya se retiró, muchas veces sin poder haber tenido los años suficientes de aportes. Así que bueno, esperemos que la fórmula que termine aprobándose sea la que mejore finalmente su calidad de vida dentro de lo posible. Hay que ver si el gobierno vuelve con la redacción original del proyecto, que tiene que ver con esto de suspender la que está vigente, es decir, la del gobierno de Alberto Fernández, y tomarse un tiempo para ver cuál se va a hacer, y mientras tanto dejar la decisión en cabeza del Poder Ejecutivo, o si ya va a venir con una fórmula concreta. Me parece que, por lo que se está diciendo en las conversaciones informales, que van a insistir con la redacción original de lo que era el proyecto, es decir, se suspende la vigente y se deja en manos del Poder Ejecutivo 5 o 6 meses. Recordemos que para fijar la del gobierno de Alberto Fernández comenzó a trabajar una comisión en el principio de 2020, cuando fue el inicio de la pandemia justamente, de especialistas, se hizo una subcomisión dentro de la de previsión y se terminó aprobando la fórmula en diciembre de 2020. O sea, si se quiere, al gobierno se le puede dar un tiempo para que la analice, teniendo en cuenta que al gobierno anterior se le dieron casi 8 o 9 meses. Pero también lo que vos decís, urge y es un sector delicado, y sería bueno que tenga una previsibilidad sobre lo que va a pasar y no estar dependiendo de la lapicera del Poder Ejecutivo. Bien, Leo, gracias. Ahora vamos a seguir obviamente ocupándonos de ese tema y ver qué es lo que puede llegar a pasar con esta sesión convocada por parte de la oposición. Vamos a hacer una pausa muy cortita y cuando regresemos vamos a hablar con un diputado protagonista de toda esta situación que estamos viviendo para poder conocer su
su opinión y su mirada sobre distintos temas. Además es alguien interesante porque pertenece a una provincia que participaría efectivamente con su gobernador de este pacto. Pero bueno, lo vamos a conversar en un ratito cuando volvamos de la pausa. Ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos de regreso después de la pausa y le damos la bienvenida al diputado Pedro Galimberti de la provincia de Entre Ríos por la UCR. ¿Cómo lo ha, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué análisis hace de lo que dejó el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente el viernes pasado? Bueno, ha cumplido con el mandato constitucional, tiene que venir, contar, rendir cuentas, digamos, de lo que aconteció en el último año, porque el Estado es uno solo, independientemente de que haya existido un gobierno de otro signo político. Brindó una explicación al respecto con algunas denuncias generalizadas, pero que en líneas generales demostraron ese camino. Y hacia adelante diría que básicamente ha repetido algunas de las consignas que traía desde la época de campaña el presidente. Le agregó la sorpresa, la novedad de la firma de un pacto el 25 de mayo con 10 puntos elegidos de manera discrecional por el gobierno de la nación y donde invita a las provincias a adherirse, no obstante lo cual después deberá pasar por aquí en el Congreso. Así que advierto ahí un mensaje que cumplió con las formas y que yo digo es un túnel de tiempo lo que ha intentado el presidente. Entre el 10 de diciembre y el 25 de mayo hay aproximadamente 5 meses en total. Habían transcurrido 76, 77 días hasta que se brindó el mensaje. Es lo que queda para llegar después hasta mayo, donde seguramente en este plazo habrá discusiones en términos políticos con los gobernadores respecto a algunas de las medidas que están dentro de la ley ómnibus y otras que se van a ir charlando. Está claro que el recorte de fondos que hubo a las provincias desde diferentes áreas y programas va a ser una de las cuestiones que seguramente se van a estar charlando, más allá de estos 10 puntos que están en el proyecto del pacto. Justo el gobernador de su provincia estuvo en Expo Agro y dijo que, bueno, que más allá de las descalificaciones personales que hubo contra algunos gobernadores, era importante esta instancia de diálogo y era importante dar vuelta a la página. ¿Qué postura va a tomar la Unión Cívica Radical a lo largo de todo este año parlamentario que queda? También hay que discutir el decreto de necesidad de urgencia. Después que el presidente se haya referido a los diputados como un espacio donde se cobran sobornos, se arreglan las cosas por atrás. ¿Qué van a hacer ustedes como partido? Bueno, como diputados, puntualmente lo que hicimos, algunos de nosotros, una docena de diputados, es haber suscrito una denuncia que presentamos ante la Justicia Federal, no contra el presidente, sino para que se nos investigue a nosotros mismos a raíz de que las declaraciones del presidente son para los medios, pero no para lo que debería efectivamente hacer. Si un funcionario público conoce la existencia de un delito, tiene la obligación de ir a hacer la denuncia. Como esto no aconteció, se gobierna muchas veces para... Ustedes fueron y se pusieron a disposición. Nos pusimos a disposición, relatamos los hechos y obviamente pedimos que se lo cite como testigo al presidente a raíz de sus declaraciones. Que esto no implica ni siquiera distraerlo de sus actividades porque puede hacer la declaración por escrito, así está previsto para el presidente de la Nación. Está claro que no es el mejor
el diálogo que se puede entablar a partir de estas apreciaciones que hace el presidente, pero está claro también que las instituciones deben funcionar y en ese sentido el contexto complejo que tiene la Argentina nos obliga a trabajar en términos institucionales, más allá de estas descalificaciones que no tienen ningún asidero y que nosotros entendemos que obviamente no ayudan en nada. Pero la situación de la Argentina es complicada. A partir de esto va a haber un año muy complejo. Vos me decís, bueno, ¿cómo nos vamos a comportar en este año legislativo como partido? La Argentina está funcionando con un presupuesto reconducido, es decir, el decreto 88 del año pasado de la Presidencia de la Nación ha establecido que van a trabajar sobre la base de un presupuesto, el del 2023, que lo votamos en octubre del 2022. Sí, otra Argentina. Otra Argentina, el contexto inflacionario que había previsto. Otra Argentina y otro Estado también, porque el Estado ya empezó con este proceso de achicamiento. Están todas incluidas todas esas consideraciones. Cuando decimos otra Argentina es otro gobierno con otra mirada y un contexto donde en octubre del 22 se decía por el ministro de Economía que la inflación iba a ser el 60% para el 23, fue del 211. Sí. Y que además se sigue ampliando en el interanual. En febrero ahora vamos a estar cerrando seguramente por sobre el 250% de inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con ese presupuesto reconducido? Que va a quedar gastado, para decirlo de alguna manera, o utilizado en la totalidad de sus fondos muy rápidamente. Yo lo decía cuando hablaba antes, cuando hice uso de la palabra antes de la votación en general. Vamos a tener problemas en un montón de instituciones, entre otras yo decía las universidades, pero en todas las instituciones públicas, porque a partir de allí vamos a tener una mayor recaudación. El vocero presidencial habló sobre un comunicado que está muy extendido, que es de la Universidad de Buenos Aires, entre otras, diciendo que no tienen más presupuesto, porque al no haberse ampliado el presupuesto para las universidades se les hace muy difícil. Y se le preguntaba concretamente sobre qué esperaba de los jóvenes en este contexto. Dice, para los jóvenes, no sé si lo escuchó, porque si no lo repito, que los jóvenes obviamente que no van a tener ningún tipo de limitación en seguir eligiendo la universidad pública para estudiar, pero lo que quiere este gobierno es asegurarse que no se haga en nombre de la educación pública otras cosas. ¿Usted sabe a qué hace referencia? No, hay que preguntarle al vocero. No puedo contestar esa pregunta desde ya. Lo que digo es, vos me preguntabas por nuestro partido, volviendo un poquitito, sí. ¿Qué vamos a hacer este año? Yo te digo, mirá, todavía no sabemos qué va a hacer el gobierno en la Argentina, porque no nos ha traído un nuevo proyecto de presupuesto y porque evidentemente intenta, yo digo en términos claros, el gobierno nacional intenta concentrar la caja, todas las cosas que hemos visto, y a partir de allí tomar decisiones, que es lo que va a hacer con este presupuesto que está reconducido. A partir de mayo, gastado lo que teníamos autorizado por el presupuesto anterior, dónde se pone el dinero se va a decidir si no hay un nuevo presupuesto mediante decisiones administrativas de la jefatura de gabinete. Sí. Pero bueno, todavía no tuvimos la oportunidad de escucharlo ni al ministro de Economía ni al jefe de gabinete. ¿Lo van a invitar? Sí, tiene que venir, está obligado a partir de ahora de marzo, está obligado por la propia Constitución, tiene que venir a rendir cuentas un mes y un mes. Y ayer vino el secretario parlamentario de su partido, Alejandro Cacase, porque nosotros sabemos, porque ha sido diputado también, que él mismo incentivaba mucho la idea de que había que dolarizar, que sincerar la economía. ¿Usted qué piensa? ¿Hay que dolarizar? Mire, la Argentina tiene otras cosas para hacer. La economía, yo no soy economista, soy abogado, me gusta, pero no se pueden tomar decisiones únicas. Ahora está muy en boga decir que vamos hacia un dígito en la inflación. Eso no va a solucionar los problemas económicos, porque la economía es mucho más que eso. Implica a veces situaciones del contexto interno del país, pero también en lo que está pasando en otros lugares. Entonces, hay una serie de circunstancias. No creo que la solución vaya por un proyecto de dolarización. De hecho, creo que además eso nos va a atar. Ahí sí se pierde soberanía, porque básicamente uno queda pendiente de lo que pase después con el país de origen, que básicamente es Estados Unidos, y no tenemos nada que ver a partir de eso con lo nuestro. Probablemente pueda traer mayor tranquilidad que la que tenemos en un contexto del 250 de inflación, eso no cabe duda, pero no es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos una mirada mediano a largo plazo. Sí. Nosotros necesitamos acomodar la economía desde otras variantes. Sí. El equilibrio fiscal que propone el gobierno en ese sentido es bueno, después hay que ver de dónde vamos a sacar,
pero hay que mirar otras cosas. Ahora, la economía va a funcionar y la productividad en la Argentina van a funcionar cuando se hable de trabajo y de producción. Este es un gobierno que habla mucho en términos económicos, pero en términos macroeconómicos y de economía financiera. Y habla muy poco en términos de la economía real de la gente y sobre todo de la pequeña y la mediana empresa. Y ahí usted toca un punto, ¿no? Que es para generar equilibrio fiscal y además porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que achicar, reducir gasto. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Porque recién lo hablábamos, hay una sesión que está convocada por parte de la oposición. Quiero saber cuál es la postura y también creo que usted mismo presentó un proyecto de una fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, hay 3 proyectos. El primero fue el de la coalición cívica. No solo hay que mirar la fórmula. La fórmula tiene la particularidad de que la actualmente vigente ha perdido en relación a la fórmula anterior que venía del gobierno de Cambiemos. Pero uno la tiene que mirar en un contexto. ¿Cuál es? El de la inflación, que es el problema. Lo tenemos con los créditos UBA, los tenés con la inflación. Es decir, esto que vos me preguntaba, ¿la dolarización va a resolver? No, no resuelve. Porque una parte por ahí. Es un conjunto de cosas. Entonces, a mí me parece que rápidamente hay que ir hacia un cambio de la fórmula. El proyecto original de la ley Bases no traía nada de eso. Proponía suspender, como lo hizo el gobierno de Alberto Fernández en el 2020, y concederle la facultad. Ahí había una de las delegaciones de facultades que era la de aumentar por decreto, por algunas consideraciones que no eran las adecuadas. Después se modificó, pero la fórmula lo que no tenía es un enlace o un enganche. Bueno, en mi proyecto, que acompañado por otros diputados del radicalismo, lo que nosotros buscamos es justamente entre diciembre y el 31 de marzo, que va a haber una gran diferencia. La diferencia es pérdida del poder adquisitivo para jubilados y pensionados. Nosotros lo que proponemos es que esa diferencia se tome por única vez, se la incorpore a las remuneraciones. Insisto, la pérdida que hubo entre la fórmula actual y lo que efectivamente va a ser IPC. Y a partir de allí, que se comience a aplicar. Porque si no, la fórmula puede ser muy buena. Pero si usted surge de acá abajo, dentro de 3 años habrá actualizado, pero va a seguir perdiendo. ¿Está claro eso? Sí. Entonces nosotros proponemos eso y proponemos además que se garantice el pago. Porque no van a decir, bueno, en una situación de emergencia, ahí están los fondos de garantía de sustentabilidad. Ocupémoslo para eso, que es la caja de ahorro del sistema. Entonces ponemos un plazo de 2 años para que justamente se lo ocupe. Si dentro de 1 año y medio, 2, hay que discutir nuevamente la fórmula porque han cambiado las condiciones económicas del país, bueno, se puede hacer, pero en el mientras tanto está claro que hay una situación urgente. Los números son muy claros, de la reducción en términos del equilibrio fiscal que está planteando el gobierno, el 33% de lo que ha bajado tiene que ver con jubilaciones y pensiones. Y en este sentido, no sé si lo recuerdan, pero a los pocos días que estaba en el gobierno, el ministro Caputo dijo que había que reducir 5 puntos dentro del PBI en ese camino hacia el equilibrio fiscal. Decía que en jubilaciones y pensiones era el 0,4. A este ritmo va a ser el 1,5, no el 0,4. Van a ser casi 4 veces más lo que van a perder los jubilados en conjunto en función de esta fórmula actual que tenemos. Sí. ¿Y cuál es su mirada sobre los procesos de privatizaciones? ¿Hay que privatizar las empresas públicas? El gobierno había enviado un proyecto donde estaba... humildemente yo soy de la idea que el problema del Estado no es si usted privatiza o si usted estatiza. El problema de estos tiempos es cuando el Estado es bobo. El Estado es bobo cuando privatiza y no controla, y el Estado es bobo cuando se queda con una empresa que ya no tiene ninguna finalidad, que los tiempos han cambiado y que la sostiene para no resolver una crisis. En este sentido, 41 empresas no se pueden resolver Si usted me dice, vamos a privatizar AISA, vamos a pasársela a... Sí, por supuesto, no tenemos ningún inconveniente. Se la pasamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los municipios que están aquí en la zona del conurbano, no hay ningún inconveniente. Ahora, si usted me dice, vamos a privatizar el Banco Nación, no. De hecho, he firmado un proyecto del diputado Juliano donde nosotros decimos que no se puede privatizar el banco a raíz de este avance que ha tenido el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que ahí hay una cuestión importantísima vinculada al desarrollo en nuestro país. Y la banca pública debe tener un factor regulador.
Por otro lado, si vamos a discutir otra empresa como Nucleoeléctrica, obviamente que vamos a decir que no. Es más, yo creo que el Estado tiene que desarrollar más energía nuclear, no menos. Y esas condiciones de seguridad únicamente las puede brindar el Estado. Entonces, nosotros proponemos... Aerolíneas tiene, creo que hay que volver a la política de cielos abiertos que se ha establecido, eso en el DNU, y después no está mal que compita Aerolíneas y que eventualmente con las otras empresas y que eventualmente pueda tener participación. Lo que sucede es que no puede ser una privatización similar a la que se dio en los años 90. ¿Por qué? Porque aquí también falló el contralor posterior. Entonces, se terminó privatizando y luego nacionalizando con las consecuencias que conocemos en un lado y en otro, con la particularidad que los que la privatizaron primero y la nacionalizaron después son del mismo espacio político. Lo que nosotros tenemos que hacer es gestión. El Estado necesita, si va a privatizar, establecer mecanismos de control adecuados, más allá de las circunstancias de cada una de las empresas, que insisto, hay que verlas una por una. Y la posibilidad de privatización está, La 23696, que es la ley de reforma del Estado, que viene desde los años 90, sigue vigente. Y ahí te dice claramente, hay un artículo, no recuerdo en este momento si es el 8 o 9, te dice, bueno, lo que tiene que hacer es pasar por el Congreso. Acá el proyecto fue burdo, el gobierno pretendió privatizar 41 empresas, después algo menos de 30, pero sin ningún tipo de informe. La verdad, yo como legislador no voy a firmar algo si antes no me traen, como dice un amigo, el papelito. Acá hay que mostrar los números. No, pero es los números y otras cosas más. Porque hay cuestiones que no únicamente se tratan de si tiene déficit o si tiene superávit. Hay otros intereses en un Estado nacional que no necesariamente está bien. se reseñan en los números de la economía de una empresa. Que por supuesto que es importante, hay que hacerla lo más eficiente posible. Pero también hay que mirar otras cosas. En el plano de Nucleoeléctrica esto es fundamental. Muchas gracias, diputado, por haber venido. Gracias Muy a amable. ustedes. Seguimos compartiendo con ustedes más voces de los protagonistas aquí en el Congreso. Tengo entendido que el gobernador Rego está en este momento en Canadá por un tema de la actividad nuestra minera y a lo mejor por eso no está en la lista hoy, pero él apenas terminó el discurso del presidente Milei, él manifestó su apoyo y estar de acuerdo con hacer un pacto nacional que nos permita esto que hablábamos recién. Si de alguna manera ha cambiado de opinión, la desconozco, pero yo con el diálogo que he tenido con él, vamos en esa dirección. Así es. Usted en algunas declaraciones esta semana, creo, usted mencionaba que, la Argentina no está para una dirigencia tibia. ¿A qué se refería especialmente con esa apreciación? Que tenemos que tomar decisiones muy firmes. La Argentina fue entregada al presidente Milei en un estado donde no permite tibiezas. Acá hay que tomar decisiones firmes y cambiar el rumbo de la Argentina. Las decisiones firmes que va tomando el presidente sin herramientas nos ha permitido que no estuviéramos en una hiperinflación y que tengamos hoy unas reservas muy importantes. 7.500 millones de dólares no es poca cosa, de la nada que había, y que hay una edición monetaria de cerca de los 10 millones de 10.000 millones de dólares, y estamos cerca de llegar a eso. Pero eso se logra tomando decisiones firmes, y que seguramente no son los que más queremos, y que no son simpáticas las medidas. Pero no nos ha tomado la gente por estos 4 años para tomar medidas simpáticas. Javier y nosotros en las provincias fuimos muy sinceros, dijimos hacia dónde vamos, qué es lo que íbamos a hacer para mejorar la Argentina y lo estamos cumpliendo. No es que nos fuimos para otro vértice después de la elección, ni nos van a encontrar decir que si en campaña decíamos lo que íbamos a hacer, no nos iba a votar nadie. Todo lo contrario. Vamos en la misma dirección de lo que se dijo en campaña y que lo que la gente eligió. Muy bien, ahí estaba la palabra de otro de los protagonistas de La Libertad Avanza. Recién hablábamos con el diputado por la UCR, Galimberti, y la consulta sobre
esta próxima sesión especial para discutir alrededor de la fórmula de movilidad jubilatoria, una fórmula que mejore o que logre recuperar de alguna manera el poder adquisitivo de los jubilados que debido a distintas fórmulas no han logrado estar en ninguna situación mejor, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, y hay que ver, hay que ver qué se lleva, hay que tener en cuenta un detalle, como no tiene dictamen de comisión, se van a necesitar 2/3 para habilitar el tratamiento en el recinto y ahí hay que ver qué postura termina tomando la Libertad Avanza, porque vos necesitas 2/3, son unos 170 diputados más o menos que te habiliten el tratamiento. Entonces, si la Libertad Avanza se opone, porque seguramente lo va a querer tratar en la ley de bases con todo el paquete, hay que ver el PRO, que termina siendo el aliado, porque María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense, presentó un proyecto ahora en el mismo sentido. Entonces, si está diciendo queremos que se trate, posiblemente acompaña. Así se podría destrabar el debate y ahí sí entra lo que vos decís, Meli, de bueno, es un sector importante, ver cómo se va a actualizar y sobre todo el gobierno mirando cómo va a ser el empalme de los 2 o 3 meses que pasaron desde que asumieron hasta hoy, que va a pasar un poquito más hasta que se sancione la ley porque tiene que ir al Senado. ¿Qué va a pasar con esos 2 o 3 meses que quedan en ese limbo entre un sistema y el otro? Claro, que generalmente se compensa con bonos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y cuándo es la próxima sesión y qué es lo que va a hacer el oficialismo con esta sesión? Bueno, no hay planteado todavía una sesión, ¿no? Concretamente. Esta que decíamos justamente del miércoles que viene, que está pedida por Hacemos. Bueno, una sesión de la oposición, yo digo una sesión pedida por el oficialismo, digamos. No, pues decía, está pedida esta sesión y ¿qué hará el oficialismo? Claro, tratará de frenar, tratará de no construir quórum. Claro, ¿Le interesa trabajar es lo alrededor de esto? Si están solos, si el PRO decide avanzar con esto, teniendo en cuenta que presentó un proyecto, es difícil que el oficialismo la pueda frenar. Claro. El tema es que, perdón, ¿no? Pero digo, todo tiene que ver también con los tiempos de, ahora sí, con los tiempos del Poder Ejecutivo, porque el gobierno convocó para este viernes a las 15 horas a todos los gobernadores en la Casa Rosada. Sí. ¿Para qué? Bueno, justamente para debatir cómo sigue la hoja de ruta en función de la ley de base, es decir, cómo va a ser el tratamiento de la ley de base, el pedido que hizo el presidente de la Nación para que vuelva a tratarse en su plenitud, es decir, estamos hablando de la ley con 644 artículos, sumado al tema del paquete fiscal. Este es un tema que van a debatir los gobernadores con la Casa Rosada. ¿Qué significa el pacto fiscal? Que el gobierno incluye ahí el tema de impuesto a las ganancias y el tema de bienes personales. Otro de los temas también que están en debate, si el gobierno elabora un nuevo proyecto de ley de impuesto a las ganancias y lo tiene que enviar al Congreso. Por otro lado, los gobernadores con la Casa Rosada van a empezar a debatir el mismo viernes los 10 puntos del Pacto de Mayo que convocó el presidente de la Nación para que se firme justamente el 25 de mayo en Córdoba. Todo esto tiene que ver con después cómo se arma la agenda legislativa, porque si no hay acuerdo con los gobernadores se va a complicar la agenda legislativa y no se va a despejar un poco esta hoja de ruta de la cual está convocando el gobierno, ¿no? Sí, y si realmente, como están diciendo, bueno, tanto el gobernador Frigerio como el gobernador Yarlora, como el gobernador Torres, si efectivamente están dispuestos a dar vuelta a la página, ¿no? Porque hasta acá dijeron, sí, bárbaro, bueno, las descalificaciones personales, las entendemos en el contexto de la arena política, hirieron, lastimaron, obvio, no solamente a nosotros, sino a distintos colectivos que fueron afectados por los dichos tanto del presidente como por ahí de algunas otras personas que tampoco salieron a cuestionar o a criticar esto. Pero la realidad es que hasta que no se sientan alrededor de una mesa, sea el 15 de marzo como el 25 de mayo, tampoco sabemos en términos concretos cuál va a ser el clima y también qué tienen las provincias para pedir del otro lado, que hasta acá han sido actores muy determinantes en la gobernabilidad de estos primeros meses del presidente Milei. Y
independientemente de lo del DNU, digo, la nueva ley de bases o la ley de bases bis, no sé cómo le pondrán. Pero sí es la misma, de los 664 artículos. Pero con un poco menos. Claro, pero si el capítulo de retenciones es igual que la que fue el proyecto 0 de la edición anterior, llamémosla así, ya los gobernadores empiezan en contra. Y sí, uno creería que no habría que va a ver ser qué la pasa tónica. con tema ganancias y bienes personales, ¿no? Si pueden compensar con eso. Hay por lo menos hasta ahora una predisposición del gobierno nacional como para darles ese reclamo que plantean los gobernadores, que es el tema de impuestos, ¿no? Pero bueno, claro, hay que ver el resto de los 640 artículos. Bien, bueno, hacemos la pausa y nos metemos en el último bloque aquí de Diputados Televisión Extra. No quiero saber más nada con Extra, así que me quedo acá firme en la pantalla de TV. Nos vemos en un rato. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, acá estamos de regreso. Después de la pausa nos metemos en el último bloque de la segunda edición de DTV con este cielo que está algo cubierto. Bueno, se viene un sistema de mal tiempo, incluso hay alerta, pero para el viernes, falta todavía, ¿viste? Estamos en la mitad de la semana, en la cintura de la semana. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, digo, porque se vienen haciendo distintos anuncios y se comenta que, de hecho, va a ser una temporada marcada por las lluvias, pues estamos bajo el fenómeno del Niño, ¿vio? Que es así, claro. Viene como con mucha intensidad. El campo me imagino que estará contento, porque veníamos de una sequía muy importante. Bueno, justo el diputado Galimberti, con quien conversamos hace un ratito, es un diputado que más allá de ser abogado, se dedica a la actividad agropecuaria, y me parece que ahí también hay que ver cómo es la relación, ¿no?, de este gobierno con el campo. Bueno, ayer estuvo Milei en Expo Agro. Exactamente. Claro. Y fue un discurso bastante contemplativo y tendió un puente con el agro, ¿no? Lo recibieron muy bien, por otro lado. Ah, ¿lo recibieron bien? Sí, no habló del tema retenciones, pero es un tema que el gobierno ya alertó de que no va a haber una baja de retenciones como esperaba el campo. Por ahora se mantiene todo igual, ¿no? Pero bueno, la reunión fue en muy buenos términos. Al parecer la gente de Coninagro lo recibió muy bien. Y bueno, es también el electorado que a él lo votó. Estamos hablando del centro de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Estaban los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe. Con lo cual, bueno, hubo muy buena recepción y, como te digo, me parece que es un electorado propio de Milei ese, ¿no? Claro. Sí, es cierto, pero todavía el presidente ahí no se había acercado tanto. De hecho, digo más, todo el capítulo de las economías regionales, claro, y demás, sí, bueno, había preocupado porque muchas de las economías regionales son economías vinculadas a el trabajo agroindustrial o agropecuario y estaban preocupadas con estas retenciones, estas modificaciones en las retenciones que después, bueno, se pudo negociar. También había generado rechazo en esos sectores agropecuarios que vos también decís, eran 2 o 3 puntos de lo que es ley bases que habían enojado un poco a ese núcleo de votantes de Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Claro, y la preocupación también viene del lado de los gobernadores porque, a ver, si el gobierno avanza con el recorte de fondos a las provincias,
y a su vez no hay una modificación en el tema de ganancias o bienes personales o una baja de retenciones, y no ingresa tampoco fondos a las provincias en concepto de impuestos coparticipables, tarde o temprano el campo lo que dice, bueno, en algún momento las provincias pueden recargar también sobre la gente del campo. Entonces es como una cadena que no termina de cerrar. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno espera también, por cierto, con una buena cosecha, un ingreso fuerte de dólares, ¿no? Y está haciendo todo también como para generar mayores condiciones de exportación. El otro día hubo una reunión de la canciller Diana Mondino con un grupo de empresarios donde también los instó a exportar, a generar condiciones. El gobierno está generando condiciones para poder exportar más, llevando todos los productos argentinos a través de la marca País a las misiones distintas que hay en diferentes lugares del mundo. Bueno, es un gobierno proactivo en términos de exportaciones también, ¿no? El tema también es cuánto logra el campo en estas nuevas condiciones. Poder invertir en tecnología para poder justamente descarbonizarse, para poder colocar sus materias en un mercado exportador, porque, digamos, guste o no guste, la agenda de la sustentabilidad y los pactos verdes en este sentido son suscriptos por nuestro país, y ahí es donde nosotros somos un enorme productor de alimentos, pero tenemos que también estar actualizados, ¿no? Claro. En cuanto a lo que la producción de alimentos supone y a cómo son esos procedimientos para generar no solamente la exportación de granos o de proteínas, sino de ese valor agregado, de ese alimento terminado, ¿no? Exactamente. Y por otro lado también se une a este punto el tema de importaciones, porque si sigue habiendo problemas en importaciones, los hombres del campo necesitan también insumos importados, ya sean maquinaria agrícola como en agroquímicos, ¿no? Entonces, ese tipo de productos que son importados, si siguen teniendo barreras y no logran incorporarlos a la producción, también los costos van a ser elevados. Eso es todo el mecanismo de producción agrícola que hoy está en juego y que está en debate con el gobierno nacional. Es cierto, y con el mundo actual, por otra parte. De hecho, hablando de mercado agropecuario, el presidente Milei tiene previsto, decían por ahí, más allá de un viaje a Alemania, ir a Ucrania. Y en pero no está todo confirmado, pero si así ocurriera, bueno, recuerden que se había interpretado que para la Argentina era una oportunidad, y es feo decirlo en estos términos, porque cuando hay dos países en guerra no hay una oportunidad para otro, pero bueno, solo en cuestiones vinculadas a oportunidades de comercio para poder convertirse justamente en el colocador de alimentos que el mercado de Ucrania no pudiere por estar todavía padeciendo los embates de una guerra. Pero hoy no se confirmó que ya estuviese cerrado ese viaje a Ucrania, pero que si así fuera, se haría en el contexto de la salida hacia Alemania. Hay un viaje en realidad para junio, como vos decís, Meli, a Alemania, y también para España, va a recibir un premio allí el presidente Milei. Sí. Y se especulaba, se estaba evaluando la posibilidad de que vaya a Ucrania, teniendo en cuenta la buena relación que hubo con Zelensky. Recordemos que Zelensky estuvo, el presidente de Ucrania, acá en la asunción de Milei, participó de la asamblea de asunción de Milei, tienen muy buena relación. De hecho, hay toda una hoja de ruta planteada por la Argentina para ayudar a Ucrania en la reconstrucción de Kiev. Acá hay una comunidad importante de ucranianos por supuesto, claro. viviendo. Sobre todo en el norte argentino. Yo soy un exponente de ello. ¿Sí? Claro. En Misiones no hay una comunidad grande de ucranianos. Santa Fe. Sí, más Santa Fe. Santa Fe también. Y hay un acuerdo también, justamente por lo que vos decís, Meli, para intercambio de productos agrícolas, tanto maquinaria como compra de granos. Bueno, todo esto forma parte también de una mayor relación bilateral con Ucrania, que no la hubo tanto durante el gobierno de Alberto Fernández, y que ahora, con este acercamiento y esta sintonía que hay entre los presidentes, seguramente se va a dar, ¿no?
Muy bien. Bueno, hablando del presidente Milei, nosotros estamos compartiendo con ustedes distintos tramos de lo que fue su discurso aquí cuando dejó inaugurado el nuevo año legislativo. Vamos a compartir uno de ellos. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. Bueno, recordar también que hoy el presidente estuvo inaugurando el año lectivo en el que fue su escuela, ¿no? En Villa Devoto con su hermana. Ahí vos estabas haciendo mención a un episodio que hubo con uno de los estudiantes, uno de los estudiantes que se descompensó. Sí, se desmayaron, sí, ¿no? Sí. No, pero yo estaba hablando de más tempranos porque mientras estaba el discurso estábamos repasando la agenda del presidente y estábamos hablando también de la conferencia de prensa que dio el vocero esta mañana, donde habló sobre la situación de AISA, que recién la mencionábamos con vos, Leo, ¿no? Sí, que hubo un anuncio de unos despidos, entonces una periodista le preguntó si eso es en el contexto de que se frenó la posibilidad de que se privatice AISA o no, y entonces dijo, no, esto tiene que ver con como cuando vos comprás y vendés un auto, dijo. Si vos lo vendés al auto, lo tenés que vender, si está roto, arreglarlo, si está sucio, lo tenés que lavar. Bueno, entonces en este contexto vos no podés vender a privados una empresa que no esté saneada. Y vos me contabas que eran empleados que supuestamente tenían un sumario. Sí, son empleados que están sumariados. No es que se está achicando planta con el criterio de decir reduzco el número, sino que estaban sumariados y se llegó al final del proceso administrativo y se como que ya estaba previsto eso de una manera u otra. Claro, sí. Bueno, para repasar un poco también y actualizar la información, ¿con qué tema seguimos? Meli, ¿vos te acordás que cuando el presidente Milei inauguró las sesiones ordinarias el viernes pasado a las 21 horas en la Asamblea Legislativa, en medio de ese discurso de 73 minutos, habló, entre otras cosas, de un denominado paquete de leyes anticasta, que los denominó, un proyecto bastante ambicioso que tiene varios puntos. Todavía no está claro en la Casa Rosada si eso lo van a enviar como un paquete unificado, es decir, en un solo proyecto de ley, o varios proyectos por separado, que es lo que indicarían varios, y coincide la mayoría de que va a ser de manera separada. Pero lo cierto es que este paquete de leyes anticasta, bueno, plantea varios puntos que son obviamente con mucha polémica, que generan debate, que son disruptivos para la política argentina y que fueron presentados justamente de esta manera por el presidente de la Nación. Vamos a ver algunos de los puntos que plantea este paquete legislativo de Milei. La primera placa, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente. Bueno, este es uno de los temas que genera debate. El presidente habló también de los 14 millones de pesos que cobra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre jubilación y la pensión de su marido, y puso como debate este tema justamente cuestionando a Cristina Kirchner y planteando también así la posibilidad de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente para más adelante, porque obviamente cualquier ley que pueda ser aprobada
no puede ser retroactiva, sino que tiene que ser justamente para adelante. La obligación a los sindicatos de elegir autoridades cada 4 años sin posibilidad de reelección bajo la órbita de la justicia electoral. Este es un tema muy polémico que generó mucho malestar en el gremialismo, porque, bueno, obviamente hay muchos sindicalistas que llevan más de 20, algunos 30 años. La gran mayoría. La gran mayoría. Una vez que llegan a presidir un sindicato, se aferran ahí, se quedan. Y de hecho son momentos, en muchos casos, de extrema violencia las votaciones dentro de los sindicatos por las presidencias, ¿no? Algunos hemos recordado, terminan los tiros. Claro. Porque aparte, hay mucho poder, ¿no? Exactamente. Porque aparte, que no debiera ser así. Cuando un sindicalista lleva tantos años en el poder, es muy difícil también que haya alguna lista opositora para poder sacarlo. Pero bueno, este es otro de los proyectos. La casta no es solamente la política. Claro, exactamente. ¿No? Es cualquier lugar, cualquier bastión de poder, es la casta. Sí. La UTA, sobre todo, tuvo en los últimos años bastantes episodios. Hubo en la calle Moreno fuertes incidentes aquí cerca del Congreso. Se entró a la fuerza a una de las dos agrupaciones fuertes. Incluso se está dando en los últimos años esto de que cuando hay paro de colectivos, como están divididos en dos, el gremio, paran algunas empresas y otras no. Entonces, alguna te para por alguna atraso salarial y el otro sector no, y tenés medio AMBA con transporte y medio no. Exactamente. Es muy curioso. Bueno, vamos a otro de los puntos que plantea este paquete de leyes anticasta que mencionó el presidente, que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Y lo que dijo Milei es que vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Este es otro tema muy polémico porque lo que plantea el sindicalismo con este tema es que licúa de poder también el reclamo de los trabajadores, porque al hacer los reclamos unilateralmente por empresas y no por grupos en función de rubros o por convenios colectivos, esto lo que plantea históricamente el sindicalismo es que les quita poder a los trabajadores, ¿no? Claro. Y es muy discutible, por cierto. Pero bueno, el otro punto que planteó el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, vamos a la siguiente placa, la imposibilidad de que puedan presentarse a elecciones nacionales ciudadanos que hayan sido condenados en segunda instancia por corrupción. A los exfuncionarios públicos que hayan sido condenados por corrupción se les quitará cualquier beneficio derivado de su gestión. Acá hay 2 puntos. Uno es, bueno, los funcionarios que tienen causas judiciales, obviamente en lo que se plantea en la segunda instancia, es decir, cuando ya se apeló y en la segunda instancia se ratifica el fallo, que no puedan presentarse. Y el otro tema es un tema que estuvo en debate aquí en el Congreso y que tiene que ver con, por ejemplo, el proyecto de ley de extinción de dominio, ¿no? Cuando dice que cualquier beneficio derivado de su gestión se le va a quitar, esto apunta un poco a los proyectos que hubo de extinción de dominio que nunca pudieron aprobarse en el Congreso de la Nación. Es decir, aquel funcionario puede ser que cometió actos de corrupción, puede ser condenado, pero obviamente después de que cumple su condena vuelve a su casa y el dinero que obtuvo de ese acto de corrupción se lo quedó y nadie se lo reclama. Esto también, cuando se hacían algunas investigaciones sobre los patrimonios, ¿no? De cómo se habían abultado patrimonios, que de repente entró con tal patrimonio declarado y salió con tal otro, o de repente tenía, no sé, una concesionaria bajo tierra de su casa. Claro. Bueno, no es solamente el dinero, sino todos los bienes que bueno, la famosa investigación que ahora está arrojando los detalles de la vida que tenía Insaurralde. Exactamente. Sin ir más lejos, ¿no? Bueno, exacto. A ver, la fiesta millonaria de casamiento, los viajes, a través de los bienes que tiene, ¿no? Los bienes, la casa, a través de quienes se compraba pasajes que escuchaba, pasajes en un mismo año, en plena campaña,
por 8.000 euros, por 10.000 dólares, cuando uno puede hacer o sea, los pasajes no valen ese dinero, claro, ¿no? Es muy probable, por ejemplo, que si vamos al caso concreto de Insaurralde. Las famosas carteras, claro, que fueron y le secuestraron a la que era su acompañante, Sofía Clerici, su novia, no sé cuál es la situación, pero que ella, son carteras que ella dijo, me las regaló. Bueno, ¿quién se las regaló? Me las regaló tal persona. A ver, bueno. Claro. Hoy, como está hecha la legislación, un caso concreto como el que vos planteás, Meli, de Insaurralde, si llega a ser, enjuiciado y se descubren todos los actos de corrupción que tiene por medio, enriquecimiento ilícito, todo eso, y cumple la condena, después, hoy, como está la ley, puede presentarse nuevamente como intendente o como candidato a lo que sea, e incluso los bienes que tiene quedan bajo su dominio. Bueno, justamente lo que se plantea en este paquete es que no se puedan presentar y que a la vez haya extinción de dominio. Claro. Bien, vamos a otra placa. En el ámbito legislativo se reducirán los contratos de asesores de diputados y senadores. Lo que dijo el presidente ha sido una práctica común de la política, que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. No me consta este es un tema, bueno, muy polémico, que genera mucho debate, porque también es, de alguna manera, un proyecto del Poder Ejecutivo sobre otro poder como el legislativo, ¿no? Con lo cual, bueno, genera debate. Pero también es cierto que hay muchos legisladores que tienen, no sé si 40 o 30, pero tienen por ahí muchos asesores, sí, y hay que ver cómo se regula todo eso. Lo que pasa es que tienen que tomar asesores de planta que ya son parte del Congreso, entonces no les representa gasto nuevo para el diputado y lo tienen que tomar porque son empleados que ya están en el Congreso. Por ahí el diputado te viene con 2 o 3 propios nada más. Claro. O sea, no ese es el tema. El tema es cómo se hace la reestructuración general que nunca se hizo. Exactamente. Claro. Bueno, y 2 últimos puntos que vemos de este paquete es la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos. Milei dijo que cada partido deberá financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Tema polémico porque, sí, bueno, acá hay que ver también cómo juega el tema constitucional, ¿no? Porque la Constitución prevé que los partidos políticos tengan sustento estatal. Y el otro tema también... de hecho, es como fundacional de los partidos. De los derechos políticos de los ciudadanos. Sí. O sea, porque vos si no, hay un montón de partidos políticos que no podrían haber sido creados. Exactamente. Claro. Y el último punto que tenía que ver con la prohibición de que los trabajadores del Estado puedan participar en los paros, es decir, y que justamente los trabajadores que participen en los paros, los trabajadores del Estado, se les descuente el día de trabajo. Esto también es un tema polémico porque podría llegar a atentar, hay que ver la letra chica, pero podría llegar a atentar justamente con la letra constitucional que habla del derecho propio de huelga que tiene cualquier trabajador, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estamos, el paquete de leyes anticasta, como lo denominó el presidente Javier Milei. Bien, Martín, muchísimas gracias por este resumen que también estaba incluido en los anuncios que hizo el presidente Milei cuando ha inaugurado el nuevo año parlamentario. La noticia entonces hoy pasa por este pedido de sesión por parte de un grupo de la oposición con la idea de poder trabajar en el recinto directamente alrededor de lo que vos nos traías, que es la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí. Y hay que ver qué es lo que va a hacer el oficialismo con esto, ¿no? Y qué hacen los demás bloques opositores. También. Lo pidió Hacemos Coalición Federal para el próximo miércoles, tema fórmula de movilidad jubilatoria. Uh-huh, así es. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de este día miércoles de la mitad de la semana, de marzo, así que fue un placer compartir la tarde con ustedes, con todas estas noticias. Nos vemos en estos días, ¿no? Exacto. Bueno, y con ustedes nos vemos mañana a las 13 horas aquí en la pantalla de TV. Que estén muy bien. Chau.